y compartirles. ¿Me avisan cuando se vea, por favor? Listo, doctor. Listo. La clase de hoy se divide en dos. La primera es la parte, saben que sí, siempre teoría, en el que yo resumo partes del libro, en el que les presento los conceptos, un poco cómo funciona todo, trato de darle algunos ejemplos prácticos que tenga yo por ahí. Y la segunda parte es como un modelito el modelo de Sage, en el que se basa en de cómo las empresas aprenden, que es muy, muy básico, es de los primeros que se ven. Después, bueno, no, ya para la siguiente semana, si se dieron cuenta, ayer subí una lectura al Classroom, seguramente les llegó por ahí la notificación o el aviso, de una lectura de Kim, que es la que ya les había comentado yo varias veces, de Hyundai, que tiene que ver con creación de crisis y aprendizaje organizacional, donde da un ejemplo muy, muy práctico de cómo Hyundai creó capacidades para aprender, de empezar a maquilarle coches a Ford, a poder crear sus propios automóviles, que es lo que veríamos la semana que entra, por eso se la subí desde ayer, para que tengan bastante tiempo para leerla. Esa sí me interesa que la lean a conciencia y no nada más revisarla como habían sido la lectura anterior que se las dije, pues repásenla nada más. Esta sí me interesa que la estudien a fondo, porque ya empezamos a ver aplicaciones de todo lo que hemos visto en el trimestre. Ok, entonces, empecemos. Ok, capacidad de aprendizaje. Hasta este momento hemos visto que en la sociedad del conocimiento, en la economía del conocimiento, realizan sus actividades en un ambiente que es cambiante. ¿Por qué es cambiante? Porque ya vimos que el conocimiento es autogenerado o autogenerativo, en el sentido de que la sociedad va avanzando en la frontera del conocimiento, si le podemos llevar así. Es decir, lo que pensamos que hoy es el límite máximo de conocimiento, seguramente para mañana ya habrá avanzado porque alguien descubrió algo nuevo, una vacuna que están tan de moda ahorita, un nuevo tratamiento como están de moda ahorita, sacó una nueva patente que ya vimos que es un tipo particular de conocimiento que les ayuda a las organizaciones a tener ciertas ventajas. Es decir, la frontera se va desplazando, el conocimiento va cambiando, el ambiente en el que se están manejando va cambiando. No es lo mismo la forma en la que se hacían negocios hace 30 años, a como se hacían hace 20, a como se hacían hace 10, incluso como se hacían el año pasado. La pandemia impulsó que la gente o que los negocios cambiaran la forma en la que usualmente se manejaban. Ante estos entornos dinámicos, por dinámicos nos referimos a que son cambiantes, no son estáticos, que van avanzando. Las empresas se percataron que los recursos y capacidades que poseían jugaban un papel muy importante en la definición de la identidad de las organizaciones o de las empresas y el papel que jugarían en el mercado. ¿A qué se refiere con eso? En el que las empresas se dieron cuenta que dentro de la sociedad del conocimiento no nada más importaba lo que sucedía en el mercado, sino que también se tenían que enfocar en lo que sucedía dentro de las organizaciones, es decir, ¿con qué cuento o con qué capital humano, con qué capital intelectual, con qué capital físico en algunos casos, cuento que me permitan seguir operando dentro de este mercado cambiante ya basado en conocimiento? ¿Y cómo puedo hacer que las actividades que yo realizo dentro de la organización me permitan ser un agente preponderante, tener una ventaja competitiva? Durante todo el trimestre hemos visto que el conocimiento es esa ventaja competitiva, pero cómo se puede aplicar dentro de las organizaciones es lo que vemos hoy, ya de forma más particular. También nos dice la literatura al respecto de capacidades de aprendizaje, que el ajuste entre los recursos y capacidades de una empresa y las oportunidades que surjan del mercado o del entorno van a configurar la estrategia a seguir. Como les comentaba yo ahorita, no es lo mismo la estrategia que pueda seguir un negocio el año pasado o hace 2 años, en el 2019, a la que
siguieron todo el año pasado con la pandemia y la que van a tener que implementar con esta hasta que la mayoría de la gente esté vacunado o ver cómo va evolucionando la pandemia. Es decir, todos esos elementos, lo que sucede en el mercado, lo que sucede al interior, las capacidades con las que cuenta, son determinantes para determinar la estrategia de las organizaciones. En las organizaciones, siempre que se busca o siempre que se buscaba o siempre que se identificaban puntos de incertidumbre o de inestabilidad, se relegaban a lo externo, a cosas que sucedían en el mercado. Pero acuérdense que después nos dimos cuenta o se les empezaron a dar cuenta de que si las mismas organizaciones se creaban problemas, que ya no me voy a detener en eso porque ya sabemos a qué tipo de problemas me refiero, o crisis, como les llama Kim, que lo verán en la lectura que les subí, que vamos a comentar la siguiente semana, se dieron cuenta que cuando estas crisis o estos problemas surgían de forma interna, el análisis de los recursos y las capacidades servían para responder las crisis internas que se generaban o los problemas internos, y también ya se podían identificar posibles soluciones para problemas externos, es decir, aquellos que surgían en el mercado. Con el análisis de estos recursos y capacidades, se podían generar nuevas estrategias o se podía modificar la estrategia actual o la estrategia que estaban siguiendo para poder resolver esos problemas y seguir teniendo una ventaja competitiva. Esto es lo que produjo, en el sentido de la literatura, de la forma de gestionar estos problemas o este conocimiento, que se dio un giro de ver lo que sucedía en el exterior a ver lo que sucedía en el interior de las organizaciones, para ver cómo utilizar lo que se contaba. Digamos, podemos decir que antes sabía que tenían ciertos recursos humanos capacitados, tenían ciertos equipos, tenían cierto conocimiento, pero no se daban cuenta de que todo eso les podía servir. Hasta que alguien se empezó, por ejemplo, Grant, que es muy viejo, el SIG, que les comenté hace rato, los mismos Donaki Takeuchi a mediados de los 90, Kim a mediados de los 90, empezaron a dar cuenta que estas capacidades que tenían las empresas, y por capacidades me refiero a la capacidad de absorción de conocimiento, es decir, qué tan capaces somos de absorber conocimiento del exterior o absorber conocimiento o asimilar conocimiento del otro, y qué tan capaces somos de generar nuestro propio conocimiento y generar capacidades de aprender. Es decir, entre mejor absorba yo conocimiento o mejor aprenda yo, me va a permitir generar mi propio conocimiento y hacer lo que que otras personas dentro de la organización lo puedan asimilar. Por eso los marco aquí en amarillo, es decir, se produjo un giro, es decir, ya no nos fijábamos tanto en el exterior, sino se fijaban en el interior de la organización para analizar su situación estratégica, es decir, cómo puedo ir mejorando. Ya no me fijo en lo que está haciendo el otro, sino en lo que yo tengo para seguir mejorando. Grant afirmaba que cuando más dinámico sea el entorno de la empresa, más sentido tiene basar su estrategia en los recursos y capacidades internos, a hacerlo frente a consideración de tipo externo. Es decir, como el entorno siempre está cambiando, nunca vamos a poder estar seguros de qué es lo que va a pasar. No puedo decir hoy, bueno, hoy está sucediendo esto, seguramente mañana va a seguir estando igual. Ya no podemos hacer eso. En cambio, si nos enfocamos en lo que tenemos dentro de la organización, las capacidades, con esas capacidades, si yo voy preparando estrategias, no importa lo que pase afuera, yo puedo irlas modificando, puedo ir creando estrategias que se adapten al entorno, así no pierdo mi ventaja competitiva. Entonces surge en la academia, digo, siempre empieza desde ese sentido, el enfoque basado en recursos, es decir, con lo que cuento dentro de la organización. Y junto con la teoría de recursos y capacidades y la teoría de aprendizaje organizacional, es decir, cómo aprenden las empresas o las organizaciones más que empresas, se consideran las precursoras de la gestión del conocimiento, es decir, cómo manejo el conocimiento al interior de la organización. Digo, todo esto es concepto, pero hay que explicarlo para que ustedes lo tengan un poco en cuenta.
Navas y Guerra nos dicen que los recursos y capacidades busca identificar el potencial de los recursos y habilidades que posee la empresa. Acuérdense que las habilidades también son un tipo de conocimiento y por recursos nos referimos a los recursos como el conocimiento. Aquí siempre nos vamos a estar metiendo en cosas ya más abstractas como conocimiento, como recursos cuando hablemos de algunos tipos de capital, no solamente el capital intelectual, sino también las máquinas. Acuérdense que también las máquinas son un tipo muy particular de conocimiento. Eso es a lo que se refiere cuando nos hablamos de recursos y habilidades, a los que puede acceder y se enmarca dentro del denominado análisis estratégico interno de la organización. Es decir, ¿con qué elementos cuento dentro de la organización para aprender o para generar conocimiento? Si dentro de la organización no tengo las capacidades para generar este conocimiento, si se encuentra afuera, ¿puedo asimilarlo? Un poco lo que sucedió con la panadera de Nonaki Takeuchi, en la que, bueno, necesitaba yo la patente o la tecnología para el asunto de la levadura. Bueno, el conocimiento estaba disponible afuera, compro la patente, pero si ellos no hubieran tenido el conocimiento previo de las máquinas que ya realizaban o de lo que necesitaban para producir el pan, no la hubieran podido aprovechar de la mejor manera posible. Es decir, contaron con las capacidades de absorción del conocimiento y de aplicación del conocimiento de esa patente en particular para el mecanismo de utilizarla o de mezclar la levadura ya en un proceso más avanzado del amasado de la masa para el uso de la panadera. La dirección estratégica o análisis estratégico interno consta de 3 fases. El análisis estratégico, que es el primero, nos encontramos con 3 bloques: la misión, los objetivos y análisis externo y interno de la organización. Que un poco es ver, bueno, qué es lo que queremos hacer dentro de la organización o qué se va a hacer, qué buscamos, los objetivos, un poco lo que sucedió con la panadera, es decir, la misión es crear una máquina o era crear una máquina que produjera pan casero, que fuera rico y que fuera fácil de elaborar por todo el análisis que hicieron en el mercado de Estados Unidos, etcétera. El objetivo, bueno, pues era eso, crear una máquina que pudiera crear, que una vez que le pusieras todos los ingredientes, pudiera mezclar y hornear durante toda la noche para que en la mañana ya tuvieras pan, que se pudiera vender no solamente en Japón, sino se pudiera vender en Europa, en Asia y en Estados Unidos principalmente, que era el mercado que buscaban. Hicieron un análisis externo, que fue eso, bueno, identificar qué es lo que busca el mercado externo, que fue donde sacaron la idea del rico y fácil. ¿Sí era rico y fácil? Rico y fácil, bueno, hicieron un análisis externo. Y después el análisis interno, bueno, ¿con qué cuento en el interior de la organización una vez que junté mis 3 divisiones? Bueno, tengo experiencia en hacer cosas que trabajen con resistencias para hornear, sí. Cuento con habilidades o conocimientos que me permitan crear una batidora, sí. Cuento con conocimientos que me permitan hacer un pan rico, bueno, no. Pero hago un análisis externo otra vez para darme cuenta de que para que el pan más rico que se hacía en la región de Osaka, bueno, pues se hacía porque tenías que estirar y torcer la masa en el amasado. Bueno, tengo que hacer algo dentro de mi máquina o de mi prototipo para que suceda eso. Es decir, todo ese juego de ir y venir, de crear una experiencia, analizarlo, internalizarla y después probar a ver si servía y como empezar a hacer un círculo, si se acuerdan en lo que nos decían Nonaki Takeuchi de la espiral. Bueno, más adelante vamos a ver que aquí también sucede, pero no nada más como individuo, sino ya también como una organización para ir modificando las misiones o la misión que tenía el objetivo que tiene la empresa. Perdón, déjame.
Tenemos la formulación de estrategias. Aquí se desarrolla el diseño de las opciones de la estrategia, es decir, ya que veo con qué cuento en el interior, ya que veo qué es lo que está sucediendo en el interior y qué es lo que necesito, ya tengo una estrategia, bueno, una idea de lo que sucede, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el caso de Nonaki Takeuchi que nos presentaba en la panadera, bueno, ya saben toda la historia. Les adelanto un poco en el caso de Hyundai. Bueno, ellos empezaron haciendo coches para Ford o manufacturando coches para Ford. Se dieron una idea que ellos querían desarrollar su propio vehículo. Bueno, se dieron cuenta que lo que aprendieron produciendo el coche para Ford les sirvió para diseñar su propio vehículo. Pero igual no lo hicieron de la noche a la mañana, bueno, un par de meses, les llevó años hacerlo. Igual que la panadera, a la empresa les llevó más de 3 años realizarla. Es decir, ver las opciones de estrategia. Ellos veían, bueno, nos quedamos como estamos con nuestros electrodomésticos o hacemos algo nuevo. Ahí son dos estrategias. Hyundai tenía, bueno, le sigo produciendo, maquilando a Ford o me meto a mis propios problemas de diseño o mis propias opciones de diseño para crear mi propio auto para Corea. Bueno, tenemos distintas opciones de estrategia. Si han estado leyendo el libro de la meta, se darán cuenta que de repente ellos también empezaron a tener ese tipo de dudas sobre cómo funcionar, cómo hacer que la empresa funcionara. Es decir, nos seguimos como estamos, cambio, porque el cambio me va a llevar ciertos costos y cierto tiempo para que la mayoría de la gente se adapte. ¿Cómo quito estos cuellos de botella que me están surgiendo para la producción? Es decir, van teniendo distintas estrategias o les van surgiendo distintas ideas de estrategias, opciones de estrategias para resolver los problemas que se iban encontrando. Y acuérdense que los problemas en el libro de la meta siempre son al interior, no tanto en el exterior de la empresa. Y finalmente el punto 3 es la implantación de las estrategias, es decir, ya analicé qué es lo que necesito, ya formulé las opciones de estrategia que me pueden resolver los problemas que encontré acá, o que me ayudan a cumplir los objetivos y la misión que planteé acá. Y finalmente la implantación, es decir, las llevo a cabo y veo si resultaron o no. Y se evalúan en todas las opciones que pusieron en práctica. Es decir, analizo qué necesito, desarrollo opciones de acuerdo a las capacidades que tengo y veo si se llevan a cabo. Si se llevaron a cabo, las evalúo. Si funcionó o no, eso es relativo. Veo si me pueden servir para otra cosa. Ahorita más adelante en el ejemplo esto va a quedar mucho más claro. Pero hasta el momento, ¿hay alguna duda sobre cualquiera de estas cosas? Profe. No, profesor. Listo. La teoría de recursos y capacidades tiene 3 premisas. Las organizaciones son diferentes entre sí, que esto ya lo habíamos visto en algún punto. ¿Por qué? Porque ninguna organización tiene los mismos elementos, es decir, no tiene el mismo conocimiento en sus individuos, porque todos tienen individuos diferentes. ¿Por qué los grupos de individuos generan conocimiento que va más allá de la suma de las partes, que también ya lo habíamos visto? ¿Y por qué ninguna cuenta con los mismos procesos para generar su conocimiento? Es decir, dos empresas que se pueden dedicar a lo mismo por el simple hecho de tener individuos distintos que laboren en ellas, las diferencian entre ellas. ¿Por qué? Porque los procesos de generación de conocimiento que vimos en las espirales son diferentes. ¿Por qué? Porque el conocimiento de cada uno de los individuos es muy particular y cuando los agrupamos, ese conocimiento nuevo que surge de agruparlos también es diferente al que podría ser el de los otros. Así tengan la misma formación, las experiencias, todo este background que vimos en su momento, que todo eso que definía los tipos de conocimiento, las experiencias, el entorno, el mismo capital intelectual que se definía como por las relaciones que hay
con los clientes, con las relaciones que hay al interior, etcétera. Todo eso hace que todas las organizaciones sean diferentes entre sí, que también ya lo habíamos visto. También otra cosa que es nuevo aquí es que si bien tenemos conocimiento disponible al exterior, el caso de patentes, que puede ser uno muy útil, no necesariamente todo el mundo tiene acceso a la patente, o que todo el mundo la puede consultar y se da una idea de lo que incluye y de cómo funciona. Pero si tú no te haces de la patente, o si tú no la rentas, si lo quieres ver así, o si tú no la compras, como fue el caso de la panadera, no puedes utilizar ese conocimiento si lo quieres de inmediato. Si tú quieres hacer todo tu desarrollo para tratar de imitar lo que están haciendo en eso, bueno, te va a llevar tiempo y dinero. Eso es a lo que se refieren como que tienen movilidad imperfecta. El conocimiento está allá afuera, pero no puedes simplemente llegar y tomarlo. No es como si fuera un libro, que puedes llegar y tomarlo de la biblioteca o de la librería, y este conocimiento que está aquí es tuyo. Ya cómo lo asimiles, cómo lo utilices es distinto. Ya en el ámbito organizacional, el conocimiento que está fuera, que sí siempre cuesta, es difícil de generarlo, que también ya lo vimos, costoso generarlo, y no cualquiera puede estar ahí. También por eso las organizaciones son diferentes. Si alguien tiene una patente que le ayuda a hacer cosas de cierta manera, un proceso, una molécula, lo que sea, y otro tiene otra molécula, otro patente, otro lo que sea, podrán dedicarse a lo mismo, pero son empresas distintas entre sí. Ejemplos claros, lo que está sucediendo ahorita con las vacunas. Tenemos la de AstraZeneca, que utiliza el ARN, que, digo, no me voy a meter en cosas técnicas, pero la molécula de ARN funciona de cierta manera y tiene sus características de cierta manera, y tenemos la vacuna de Oxford o la de CanSino, que funcionan de también, bueno, CanSino no, la de Oxford que también funciona similar, pero tienen que estar de distintas temperaturas. Son dos empresas que hacen vacunas para el COVID, que usan tecnologías similares, pero no son organizaciones diferentes, es decir, una tiene cierto proceso que hace que sus vacunas no estén en tanta refrigeración, y otro tiene otras ciertas características que, por ejemplo, ya se dieron cuenta que no es tan útil en adultos mayores. Es decir, empresas que se dedican a lo mismo harían un producto similar, que no el mismo, pero son empresas diferentes entre sí simplemente por el conocimiento que incluyen sus productos y al interior de la organización. Sus capacidades son distintas. Los recursos y capacidades tienen cada vez un papel más relevante para definir la identidad de la organización. Es decir, como lo vimos en el capital intelectual, muchas veces lo que genera valor en las organizaciones, más allá del asunto contable o del asunto de las ventas, es el conocimiento que tienen en el interior, ese capital intelectual, que ya vimos que incluye muchas cosas, más allá del conocimiento tal cual o de las patentes tal cual, las relaciones con otros, al interior de la organización, cómo funcionan, las estrategias, etcétera. Todo ese conocimiento, todos estos recursos y capacidades, que ya no son cosas físicas, son los que van ganando un papel cada vez más preponderante o más relevante en la evaluación de las empresas y en la forma en la que funcionan, que es sobre lo que hemos visto ahorita en toda la presentación. Y el beneficio de la organización, que ya es lo que al final de cuentas importaría, que son los beneficios económicos, que es lo que buscan la mayoría de las organizaciones que tienen que ver con las utilidades, en el sentido de que entre mejor capacidades tengas o mejor desarrolles tus capacidades, mayores beneficios vas a tener. Y estos beneficios al final van a ser las ventajas competitivas y rentas de monopolio. ¿Cuáles son las rentas de monopolio? Cuando tú tienes un conocimiento muy particular, unas capacidades muy particulares, esto permite que
seas el único que pueda producir algo. En el caso de la panadera, bueno, esta empresa era la única que hacía esa panadera por un periodo de tiempo. Entonces, todo ese periodo de tiempo, como era la única que lo hacía de esa manera, que permitía que se hiciera todo, bueno, tenían rentas de monopolio. ¿A qué me refiero con ventas de monopolio? Que eran los únicos que la producían. Otros ejemplos al respecto. Por ejemplo, algunos medicamentos. El Viagra, por ejemplo. Pfizer tuvo la patente, o tuvo el monopolio del Viagra los primeros 7 años. Porque en lo que las otras empresas se dieron cuenta de cómo funcionaba y empezaron a hacer sus propios estudios, se tardaron 7 años en sacar un competidor similar al Viagra. Es decir, Pfizer por 7 años tuvo este monopolio. Así sucede con muchas medicinas, aunque después, digo, llegan nuevos competidores y sucede. En el caso de los teléfonos, por ejemplo, el iPhone tuvo las rentas monopólicas de los smartphones los primeros 2-3 años, en lo que salió el siguiente teléfono que tenía pantalla, que fueron los de Samsung, me parece. Y así, pues, ustedes pueden encontrar muchos ejemplos de rentas monopólicas que, de las capacidades que tenían las empresas y la generación de conocimiento que generaban, les dio la ventaja competitiva y que tenían rentas de monopolio. Otros ejemplos, no tanto de productos muy particulares, sino que tengan que ver con estrategias, un poco Bimbo. Bimbo no es tanto el pan o los productos, sino siempre es la estrategia de venta y de mercadotecnia. La distribución que se les ha repetido muchas veces, pero se les repito porque es un caso bien particular, que es casi único en el mundo. Tan es así que Bimbo compró Wonder, que era una marca americana, aquí en México, para producir. Y si ahora tú ves en una tienda Wonder y Bimbo, pues los dos son del mismo y básicamente lo único que diferencia son los camiones que las entregan. Lo mismo hizo en Centroamérica, es decir, las panaderas chiquitas que habían en Centroamérica. Y en Sudamérica compró una muy grande en Brasil. Bueno, pues lo mismo. Seguían produciendo los productos de esas marcas, pero implantaron su estrategia de venta, es decir, sus rutas de distribución para poder llegar a más y tener sus rentas monopólicas. Y las rentas monopólicas de Bimbo no se dan por el pan blanco o por las donas o por los gansitos o por lo que quieran. Se dan por la estrategia de distribución, por la estrategia de marketing, por cómo hago que mis vendedores lleguen a todos lados para que cualquiera pueda adquirir mis productos. Y esas las replicaron, les digo, en México, obviamente, en Centroamérica, Sudamérica, lo hicieron parte en Estados Unidos, lo hicieron en Europa y lo hicieron en Asia. Es decir, básicamente Bimbo es la segunda panadera más grande de Asia porque adquirió una empresa china y está haciendo lo que les estoy comentando. Es decir, sus rentas monopólicas venían del conocimiento que generaron en sus estrategias de distribución, que al final son los beneficios que obtienen. ¿Alguna duda en estos tres? ¿En estas tres premisas básicas? No, doctor. Listo. Esto es un poco, ya lo vimos, pero es como un repaso dentro de la teoría de recursos y capacidades, o de capacidades de aprendizaje. Graham clasifica los recursos de una organización en tangibles, que son los representados en los estados contables, maquinaria, equipo, infraestructura, lo que sea, ya lo vimos. Y los intangibles, tecnología y cultura. Por tecnología nos referimos a patentes, cultura organizacional, estrategias, todo eso. Y capital humano, que son conocimientos, destrezas y capacidades, que incluyen cada uno de los individuos dentro de la organización y en su grupo en general. Si se acuerdan estos dos,
Los vimos la sesión pasada con otro nombre que era capital intelectual. Y lo habíamos visto antes, podemos decir que eran tecnología y cultura, conocimientos, destrezas y capacidades, eran tipos particulares de conocimiento, que era implícito y explícito y tenían ciertas características dependiendo de los conocimientos. Pues se dan cuenta, todo esto ya lo vimos, aunque puedan tener un nombre distinto de acuerdo al autor. Pero Grant también nos dice que una clasificación más adecuada sería la clasifica o reconoce los recursos y capacidades de cualquier organización. Se pueden clasificar en tangibles e intangibles. Es decir, los recursos que son ideas, conocimiento, los abstractos, el capital intelectual que ya estamos viendo, y toda la infraestructura, que es lo tangible, lo que se puede representar en estados contables. Ya lo vimos la sesión pasada. Por eso ya no me detengo tanto en esto. ¿O alguien no vino a la sesión pasada que tenga alguna duda? Aprovechando. Ok, supongo que no. La parte de recursos y capacidades se centra en los bienes intangibles, para explicar que ellos son los únicos que permiten conseguir ventajas competitivas sostenibles, que es algo que estamos viendo todo el trimestre. Es decir, antes lo veíamos como el conocimiento era lo que nos daba la ventaja competitiva. Después vimos que era el capital intelectual lo que nos daba la ventaja competitiva. Y ahora estamos viendo que las capacidades o los recursos y capacidades son lo que nos dan las ventajas competitivas. ¿Y qué es lo que tienen todos estos en común? Que todos están basados en conocimiento. Nada más que en uno se ve como el conocimiento puro tal cual, cómo se generan, Nonaki Takeuchi, lo que vimos en la sesión pasada, que el capital intelectual, que tenía que ver igual con conocimiento, pero una parte como más relacional con el entorno, sobre todo con los clientes, con algunos proveedores, y cómo se daban las relaciones al interior de la organización. Y ahora recursos y capacidades, que es la mezcla de los dos, de esos dos, para generar ventajas competitivas. Es decir, vamos como agregando cosas a los conceptos o a las ideas o a los modelos, si lo quieren ver así. En ese sentido, Barney, que es un autor americano, considera que si los recursos y capacidades que posee una empresa le permiten explotar las oportunidades y neutralizar las amenazas, que eso es muy de FODA. ¿Todo el mundo sabe lo que es el FODA? Sí, profe. No, profesor. Yo no, profesor. Alfredo, no. En eso que es Yo más, tampoco, profesor. supongo que son los que vienen de socioterritorial, ¿verdad? Así es. Bueno, el FODA es como una especie de análisis, o no, no es una especie, es un análisis que hace mucho la gente de gestión, mucho la gente de administración, para identificar las fortalezas, de ahí la F, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Es decir, hacen un análisis interno y externo de lo que cuenta la organización, bueno, del entorno de la organización y el interior, es decir, las fortalezas, ¿con qué cuento yo? Que no cuenta mi competidor. Fortalezas, las oportunidades, es decir, ¿qué me da el entorno o qué oportunidades puede dar el entorno para desarrollar nuevos productos, servicios o yo explotar mis fortalezas? Si la gente de administración ve que me equivoco en algo que no lo manejo tanto, me dice, ¿no? Para que quede todo muy claro. Las debilidades, bueno, las debilidades son ¿qué tienen mis competidores que no tengo yo? O que yo no hago tan bien, que mis competidores hacen muy bien, que puedo considerar una debilidad, que pueda hacer que yo me atrase con el otro o que no me dé una ventaja competitiva. Y las amenazas son amenazas que puedan venir del exterior, como nuevas tecnologías, nuevos jugadores, alguna cosa que se puede identificar que no permita que yo realice mis actividades o que se cumpla la misión y los objetivos. A eso se refiere con el análisis FODA. Y aquí dice que le permiten explotar las oportunidades
que tengo al exterior y neutralizar las amenazas que hay al exterior, es decir, evitar que llegue un nuevo competidor o que suceda o que algo suceda en el exterior que no permita que yo realice que realice las actividades. A eso se refiere con oportunidades y las amenazas aquí. Venía de estos conceptos de FODA. ¿Sí fue clara la explicación, aunque rápida? ¿Fue rápida? Sí, doctor. La gente de administración, ¿estuvo bien mi explicación del FODA? Porque tiene años que lo vi. Sí, profe. Sí, profesor, estuvo bien. Bien, Jessica. También, Eric, gracias. Entonces, para eso nos sirven los anteriores recursos y capacidades. Si además son poseídos solo por un pequeño número de empresas competidoras y además son costosos de copiar y difíciles de obtener en el mercado, un poco lo que veíamos ahorita que había problemas de movilidad, que no cualquiera puede hacerse de todo el conocimiento que haya afuera o de absorber todo el conocimiento que haya afuera. Estos recursos y capacidades son una potencial fuerte de ventaja competitiva, que si se dan cuenta siempre llegamos a lo mismo. Los recursos intangibles y las capacidades están basadas en la información, que ya sabemos qué es, y en el conocimiento. Por lo tanto, no tienen límites en cuanto a su utilización y agotamiento. Ya sabemos que entre más utilizamos el conocimiento, más se genera y no se agota. Y no importa qué tanto lo ocupe, no hay un desgaste en él, es decir, no se acaba. Y básicamente sigo generando más conocimiento. Que esto es muy importante en lo que vamos a ver ahorita en la parte de generar nuevos conocimientos o en la parte de aprendizaje. En el enfoque de aprendizaje, de capacidades de aprendizaje, este aprendizaje es la generación de este nuevo conocimiento. Ya le podemos dar ese nombre muy particular. Este aprendizaje es generar nuevo conocimiento. No nada más como asimilarlo, sino el proceso de aprender es generar nuevo conocimiento de forma automática. Agotamiento, y partiendo de esta teoría o de estas ideas, que es más evidente cada vez que la empresa, el crecimiento de la empresa o el valor de la empresa está relacionado con tanto como aspectos tangibles como con aspectos intangibles. Digo, estas son ideas que tenían en su momento a mediados de los 90s, que se empezaba a desarrollar todo esto, pero ahorita ya estamos seguros que la mayoría del valor de las empresas o el crecimiento de las empresas está dado más por el conocimiento que por el simple hecho de tener un montón de maquinaria ahí utilizándola. Es por ello que el valor total del mercado de la empresa está formado por el patrimonio visible o el tangible, más 3 tipos de activos intangibles: la estructura interna, la organización; la estructura externa, los clientes; y las capacidades, las personas. ¿Y eso qué les recuerda? Estos 3 que están en negritas, por eso se los puse así, ¿a qué les recuerdan? ¿A qué concepto que vimos la semana pasada? Y no me digan que no se Es que acuerdan. ¿Qué pasó? se parece mucho al know-how. Bueno, se parece mucho al know-how. El know-how es eso, la estructura interna y la estructura de cada persona. Sí, pero yo les di un concepto muy particular la semana pasada. Así se llamó la clase de la semana pasada. A ver. Chequen siquiera sus presentaciones. ¿Cómo se llamó la clase pasada? O la presentación de la semana pasada. Era el de la capital Pues es intelectual. la capital intelectual. Exactamente. Si revisan eso, que parece que no lo han revisado, y no les quedó tan claro porque les pregunté si había dudas y me dijeron, no, profe, estos 3, que aquí en recursos y capacidades les llaman estructura interna, estructura externa y capacidades, es lo que nosotros vimos la semana pasada con el título de capital intelectual. Son exactamente los mismos elementos. Y hablaban exactamente acerca de lo mismo, que el valor de las organizaciones
estaba dado mucho, o se podía identificar mucho más por estos tres elementos, o por el capital intelectual, y simplemente por el hecho de tener máquinas y edificios. Es decir, el valor estaba más determinado por esto, o según los autores de la semana pasada, por el capital intelectual, que por las máquinas y equipo. Y de modo que el valor del mercado de la empresa se puede interpretar como un reflejo directo del balance invisible. Es decir, que no es tan fácil de identificar, aunque también les comenté que ya hay algunas nuevas formas de contabilidad que están tratando de darle valor a esto, para poderlo presentar a los accionistas o a quien esté interesado de todo esto. Pero todo esto es exactamente la misma idea, el concepto de capital intelectual que vimos la semana pasada. Nada más que ahora lo enfocan desde el punto de, o desde la teoría de recursos y capacidades y el aprendizaje. ¿Hasta aquí alguna duda con lo que son las capacidades? Que lo podríamos resumir como es la suma de los conocimientos, saberes, todo lo que hay dentro de la organización que les permite absorber conocimiento y generar conocimiento. Y por generar nuevo conocimiento es a lo que nos vamos a referir ahorita como aprendizaje. ¿Pero hasta aquí alguna duda de algo? No, doctor. Bueno. Esperemos que en el examen, no, que no hacen examen, que en el ensayo no me salgan con este tipo de dudas. Teoría del aprendizaje, que es la segunda parte de la clase, ¿cómo vamos? Aparte de la teoría de capacidades, o de recursos y capacidades, la teoría del aprendizaje organizacional o el enfoque de aprendizaje organizacional fue lo que dio el surgimiento de la gestión del conocimiento, que es, si se dan cuenta por el nombre de la UEA, es lo que hemos tratado de ver todo este trimestre. Y que viene, o que está dentro de la corriente de la teoría del aprendizaje organizacional. En inglés, que es la mayoría de donde hay literatura o cosas al respecto, se llama Learning Organization, que quiere decir que son organizaciones que aprenden. Organizaciones que dadas sus capacidades, su capacidad intelectual, su capital intelectual, depende de qué autores leas, unos en Europa, otros en Estados Unidos. Sobre todo eso es donde se diferencian los conceptos. Te dicen que todas las organizaciones, en el entorno de la sociedad del conocimiento, de la economía del conocimiento, no pueden subsistir sin aprender continuamente, es decir, generar nuevo conocimiento. Motivo por el cual es necesario que tengan una cultura de aprendizaje permanente. Que si se dan cuenta es como la segunda parte del nombre de la materia de la UEA, gestión del conocimiento y aprendizaje organizacional, es decir, lo que se busca es que el conocimiento que tenemos al interior de las organizaciones, no importa del tipo que sea o la cantidad que sea, nos permita generar procesos o capacidades que permitan el aprendizaje, fomenten el aprendizaje, y esto nos lleva a generar nuevo conocimiento. Y todo empieza a ser como un círculo virtuoso. Desde el enfoque de Nonaki Takeuchi, la espiral. Ahorita más adelante vamos a ver el círculo del aprendizaje de Sieg, tiene un nombre medio raro. El conocimiento que posee cada miembro de la organización debe ser adquirido por el resto a través del aprendizaje y la experiencia. Que estos dos últimos de aquí es algo nuevo que vamos agregando, porque si se acuerdan lo que habíamos visto en Nonaki Takeuchi, en la espiral nada más veíamos cómo se iba compartiendo el conocimiento de tácito a explícito, explícito, tácito, etc. Aquí ya vamos a ver cómo cada miembro de la organización adquiere el conocimiento que tiene otro. Ya vemos como todo ese proceso, sobre todo con ejemplos o con estudios de casos donde más se ve.
La vamos a ver con el caso de Hyundai la próxima semana. Y si todavía veo que faltan algunos detalles, pues podemos poner otra lectura al respecto para que quede muy, muy claro. Es decir, estos procesos de asimilación de conocimiento entre los individuos y la organización en general se dan a través del aprendizaje y la experiencia. Dentro de esta parte de aprendizaje organizacional, también surge la organización inteligente, que es decir, son empresas que aprenden. Depende, igual los autores, algunos le llaman aprendizaje organizacional, otros organización inteligente, o algunos le llaman, digo, sobre todo los españoles que les encanta traducir todo, organizaciones aprendientes, que es un concepto un término muy, muy raro, pero bueno, todos se enfocan en que las organizaciones deben aprender, es decir, asimilar conocimiento para generar nuevo conocimiento. Sobre este concepto, Zeng, que es el que les comento que ahorita vamos a ver, realiza nuevos aportes y afirma que las organizaciones que utilizan prácticas colectivas de aprendizaje como centro de competencia, es decir, para generar competencias, están bien preparadas para prosperar en el futuro, porque serán capaces de desarrollar cualquier habilidad que se requiera para triunfar. Es decir, empresas que tengan capacidades o procesos de aprendizaje muy bien definidos, funcionales y que sirvan, se van a poder enfrentar a todo lo que el entorno les imponga, es decir, nuevas tecnologías, nuevos competidores, etcétera. Y al interior les va cualquier reto que se pongan o problema que implanten, crisis que creen, que todo eso ya lo vimos, les va a permitir solucionarlo y crear capacidades y generar conocimiento para resolverlos. Digo, todo esto ya está más que visto en lo que hemos estado viendo durante todo el trimestre. En otras palabras, nos dice Zeng que la capacidad potencial de ganancia futura de cualquier organización está directa y proporcionalmente relacionada con su habilidad y capacidad para aprender cosas nuevas o para generar nuevo conocimiento, si lo quieren ver así. De este modo, las organizaciones que prosperan serán organizaciones inteligentes, organizaciones que explotarán la experiencia colectiva, talentos y capacidades de cada persona para aprender a triunfar como un conjunto. Es decir, lo que buscamos ahora mismo es que todo conocimiento que llegue a la organización pueda ser asimilado, pueda ser utilizado para la organización, que esta utilización de conocimiento mediante la experiencia, si lo podemos ver así, nos ayuda a crear nuevo conocimiento que nos ayude a resolver otros problemas o a seguir generando nuevas capacidades, nuevo conocimiento. Pero siempre como conjunto, ya no lo estamos viendo como individuos o como divisiones o como equipos, sino ya lo vemos como una organización en general. El aprendizaje se convertirá en un proceso continuo para SIG, es decir, así como se daba la generación de conocimiento en una espiral que era como automática, el aprendizaje se va a dar de la misma manera. Es un proceso continuo. A medida que voy aprendiendo más, voy a generar más capacidades que me van a permitir aprender más y generar más conocimiento. Es decir, todo dentro de la misma línea. Para las corporaciones, el aprendizaje es vital para el éxito de su futuro. Si se dan cuenta, ahora estamos cambiando un poco el concepto de, antes era conocimiento, capital intelectual, capacidades hasta algún par de diapositivas. Bueno, ahora estamos viendo el aprendizaje, que es vital para el éxito futuro. Es decir, si se dan cuenta, hablamos de cosas similares, pero vamos agregando otros elementos que nos permitan llegar a una organización que tenga ventajas competitivas y que permita seguir operando en el futuro, que tenga éxito. En la teoría del aprendizaje se trata de superar la premisa tradicional de la formación continua con recursos estancados, acciones aisladas y elevar la formación hacia el concepto de aprendizaje. Es decir,
Ahora los individuos no operan de forma aislada dentro de la organización, es decir, producción no está aislada de gerencia, o no está aislada de contabilidad, o no está aislada de ventas, o no está aislada de diseño. Es decir, lo que sabe producción lo debe saber diseño, ventas, gerencia, diseño. Lo que sabe diseño lo deben saber los otros 4. Es decir, se tiene que dar como una... se debe permear todo el aprendizaje, todo el conocimiento que se está generando dentro de la organización. Que si se acuerdan fue un poco lo que se vio en la segunda parte de la lectura de Nonaki Takeuchi con el ejemplo de la panadera. Que una vez que se dio este proceso de aprendizaje al interior del equipo de trabajo, lo implementaron a toda la organización. Empezaron a hacer todos esos procesos de Desarrollaron sus sistemas de gestión, ¿no? gestión de conocimiento, pero en ese momento todavía no le llamaban gestión del conocimiento, sino lo que hicieron es crear esos canales, que así sí le llaman Nonaki Takeuchi, esos canales para que el conocimiento se fluyera en todas las direcciones. Que aquí, bueno, lo que se conoce aquí son como procesos de aprendizaje, que los procesos de aprendizaje sean en general para toda la organización, que tiene que ver con gestión del conocimiento. Dentro de modelos de gestión del conocimiento, la parte de aprendizaje es fundamental. Si no tienes procesos de aprendizaje muy bien definidos, funcionales, o tienes capacidades que te permiten absorber conocimientos para generar nuevo conocimiento o para aprender, o sea, no tienes ventajas competitivas, o tu gestión del conocimiento no es tu modelo de gestión del conocimiento no es la mejor. O se habla de un compromiso constante con el aprendizaje, por ello la organización que aprende es aquella que desarrolla un ambiente favorable para que sus miembros practiquen constantemente las disciplinas propias del aprendizaje. Es decir, tener la capacidad de que el ambiente de aprendizaje o de que los elementos de tu organización aprendan es fundamental. Es decir, ¿qué ejemplo puede ser este? Para este último punto, tiene que estar... hay empresas, por ejemplo, que en su momento desarrollaron algo, IBM. Ellos fueron los primeros que empezaron a desarrollar computadoras, y computadoras muy, muy grandes para procesamiento de datos para el gobierno. Después fueron los primeros que empezaron a desarrollar las computadoras de escritorio, pero se quedaron ahí en el concepto de computadoras de escritorio y no se dieron la tarea de seguir aprendiendo, porque tenían básicamente el monopolio de las computadoras de escritorio, que eran grandes, etcétera, caras. No les interesaba como moverse a otro mercado, a moverse al mercado de las casas. Y otro tipo de empresas como HP, etcétera, sí se dieron cuenta que el futuro de la computación no estaba nada más en las empresas, sino puede estar en las casas. Y por eso, por ejemplo, IBM básicamente quebró, y otras empresas como HP, Lenovo, ¿qué otra empresa de computadoras? Acer en su momento, explotaron todo ese mercado que tiene la tarea de aprender y de generar capacidades para crear computadoras cada vez más pequeñas o más propias del mercado como el de los hogares, y no tanto en el de solamente las empresas. Es decir, IBM se estancó y las otras empresas se dieron cuenta que tenían que generar capacidades para desarrollar un nuevo tipo de computadora que les sirviera a los demás. Lo mismo sucede con celulares, sucede con tabletas, sucede con tipos de tecnología como los VHS y los DVDs. De hecho, los DVDs ya podemos decir que es tecnología obsoleta. Ahora, pues básicamente todo se guarda en la nube. Seguramente a ustedes no les tocó tener que quemar un disco en algún momento en la carrera para entregar algún trabajo, ¿sí? No, No, ya no. O todo, o se manda por Para correo, tareas no, pero pues para... pero lo usas para guardar archivos, por ejemplo. Pero a mí me tocó que
No les voy a contar ni de los discos de 3,5, que son unos cuadraditos, que seguramente han visto en fotos. Sí los conocemos. Digo, seguramente ustedes ni nacían en ese No, entonces, eso a mí sí me tocó usarlos. pero yo ya cuando estudié contabilidad, yo entregaba tareas en esos discos, y les estoy hablando de ahí del 97, 98. Cuando estudié economía y hice posgrados, muchas veces me tocaba entregar trabajos en DVDs o en CDs. ¿Por qué? Bueno, porque todavía el correo electrónico no soportaba archivos de 4 o 5 megas. Ahora puedes subir uno de 20 sin ningún problema. O ahora la mayoría de los trabajos se entregan por Dropbox. Seguramente algunos profesores en algún momento les dijeron, súbalo al Dropbox, que tienen su carpeta. O lo que yo hago, como trabajamos nosotros ahora mismo, que suben el archivo al Classroom, que bueno, para mí es una carpeta de Google Drive. Digo, ¿ven cómo todo va cambiando? Ya ni siquiera, por ejemplo, las memorias USB son útiles como pueden ser hace 5 o 6 años. Digo, igual por cualquier cosa, tú traes tu memoria USB con algunos archivos ahí, por si no te puedes conectar a internet o tienes que imprimir ahí en la universidad. Acuérdense que pues, para imprimir tienes que llevar tu memoria, si no, no puedes imprimir. No te dejan entrar a tu correo para bajar el archivo y hacerlo. A todo esto me refiero todo esto fue para ver esto de compromiso constante de aprendizaje. Si Kingston se hubiera quedado siempre en los discos, en los CDs, porque Kingston fabricaba CDs, no se hubiera movido a las USBs, o no se hubiera movido a los discos duros, o no se hubiera movido a la RAM, seguramente hubiera quebrado. Si Apple no se hubiera movido de las computadoras de escritorio o de las de diseño, que también suelen ser caras, a otros dispositivos, como en su momento fue los iPod, que también fueron muy importantes, o el iPhone, o ahora los relojes, o todo eso, seguramente se hubiera quedado relegada, como en algún momento le pasó. Digo, ejemplos hay muchísimos. No sé, ¿algún ejemplo que se les ocurra a ustedes de empresas que se hayan quedado, o tecnologías que se hayan quedado relegadas? Por ejemplo, el caso de Intel. Intel es un caso de una empresa de procesadores que quedó muy relegada al lado de AMD. AMD empezó como una empresa muy pequeña. Intel se confió mucho de su preponderancia en el mercado y se quedó pequeñísimo. Sí, que AMD empezó a desarrollar procesadores cada vez más pequeños y Más con pequeños. núcleos y todo eso. Sí, Sí. digo, es un ejemplo. Otro ahora mismo, por ejemplo, los automóviles eléctricos. El de Globo, ¿Dónde? Blockbuster. El de Blockbuster. Netflix es otro. ¿Sí sabían que en algún momento Netflix le ofreció a Blockbuster que los comprara como por $5 millones y Blockbuster les dijo que no le interesaba? Sí. Pues imagínense el error, a Blockbuster ya quebró y Netflix es un monstruo. Digo, el streaming ahora domina la forma en la que se ven películas, la forma en la que se ven series, y la forma en la que se hace, vamos a llamarle televisión, pero ya no es televisión tal cual. Porque ya no, digo, yo tengo, sin sonar petulante, tengo años que no veo, por ejemplo, Televisa TV Azteca. La mayoría del contenido que adquiero o que veo, pues es en Netflix o es en Amazon o es en YouTube o son cosas así. Digo, ya la televisión tal cual, yo no soy tan consumidor de eso y digo, yo me crié viendo caricaturas en Canal 5. Digo, ustedes también fueron un proceso un poco diferente, pero digo, es así como se van moviendo. Igual si las televisoras no se están moviendo hacia crear contenidos cada vez más digitales, seguramente en algún momento quebrarán. Y plataformas como Netflix será el estándar, que es un poco... Otro caso sea también el de BlackBerry, ¿no? También Ándale, que se mantenía, que fue dominaba el mercado. Que dominaba el mercado por su teclado, que era muy práctico. Digo, yo llegué a tener uno, pero cuando se movieron al nuevo software como Android o el de Apple o cosas así con pantallas, pues él se quedó con su misma tecnología y quebró. Digo, ya no.
Creo que se siguen produciendo BlackBerrys, pero ya no suenan tanto como ahora suena el iPhone, como suena Samsung, o como están sonando cada vez más las empresas chinas que se están volviendo muy famosas, Xiaomi, Oppo, ¿cuál es la otra? Huawei. Huawei, que es de las más grandes, por ejemplo. Digo, se están quedando. ¿O algunos de ustedes tuvieron algún BlackBerry? Les apuesto, estoy casi seguro que no. O a no ser que sus papás se los No. hayan heredado, pero es complicado. Digo, a eso se refiere esta parte de compromiso constante con el aprendizaje. Para los procesos de aprendizaje es necesario el uso inteligente de la experiencia, la cual se comparte y se documenta. Que se acuerdan nosotros cuando vimos el conocimiento tácito y explícito. El tácito era los conocimientos que tenía el individuo al interior y que eran un poco difíciles de compartir con otro. Porque si no estaban documentados, es decir, no se volvían explícitos, no había como ese proceso formal de transferencia de conocimiento. Aquí en el aprendizaje es lo mismo, la experiencia, para que pueda ser asimilada por el resto de la organización o por otro individuo, bueno, necesitas llevar un proceso de integración, que en algún momento lo veremos. Pero en este caso, por decir otro ejemplo que puedo poner, doctor, sería lo que es el caso de Best Buy, que tienen este conocimiento, o experiencia, tal vez, híjole, es difícil comparar, ¿no? Pero es el mercado americano, ¿no? Son empresas que vienen básicamente de allá y me sorprendió mucho que se haya ido aquí de México el año pasado. Bueno, pero eso fue sobre Ahí todo como por la pandemia, que no les permitía vender. Digo, no eran empresas tan grandes, no tenían tanto respaldo. Y supongo que su proceso de venta en línea, digo, yo nunca compré en Best Buy en línea, se vio opacado por lo de Amazon o Mercado Libre, que en un día tenías tu mercancía. Seguramente fueron ese tipo de problemas. Pero igual no se adaptaron al mercado. Digo, no previeron cualquier tipo de contingencia como el COVID o la pandemia para adaptarse al mercado. Pensaron que iba a pasar rápido y hicieron adecuaciones. El papel de la organización en el proceso de creación de conocimientos, acá abajo, es el de proveer el contexto apropiado para facilitar las actividades grupales, la creación y acumulación de conocimiento en el nivel individual. Es decir, para que el conocimiento permee en toda la organización o se dé forma general, la organización debe crear las capacidades o generar el entorno para que la creación y la acumulación de conocimiento se dé en el ámbito individual, es decir, entre dos. Que un individuo pueda aprender de forma fácil para que ese conocimiento pueda ser trasladado a los demás. Si no lo haces de forma fácil en individual, va a ser mucho más complicado en lo colectivo. Digo, todo esto fue como conceptos. Ahorita vemos el modelo de SENS. Déjenme ver qué son. En 10 minutos lo vemos para no alargarnos más. ¿Qué nos dice SENS? ¿Qué es una organización que aprende? O una Learning Organization, como decía el concepto en inglés. Bueno, es una organización que de manera continua adopta un proceso para obtener el máximo provecho de las experiencias, aprendiendo de ellas. Ahorita vemos a qué nos referimos con experiencias. Viendo la realidad con nuevos ojos, valorando a los miembros de la organización como un elemento más valioso y reconociendo sus habilidades y limitaciones de las cuales les permiten crecer. ¿Qué busca una organización que aprende? Para que el modelo de SIG. El aprendizaje del personal, asumir responsabilidades de cada uno de los individuos para cumplir con los objetivos y la misión y todo eso que ya vimos hace rato. Crear sinergias a través del trabajo en equipo, es decir, que los procesos de aprendizaje entre los equipos de trabajo ayuden a mejorar los procesos del trabajo en equipo para fomentar el aprendizaje. Y también nos dice que las organizaciones del futuro
serán aquellas que descubran cómo aprovechar el compromiso de todos los miembros de la organización para aprender. Es decir, un poco, si no estás comprometido con la organización o comprometido para aprender, pues estas empresas no tienen futuro. Si no tienen individuos que quieran aprender o que quieran mejorar, que es una forma de expresarlo muy, muy en boga ahora mismo, bueno, pues esas organizaciones no tienen futuro. De hecho, les va a tocar cuando salgan a buscar trabajo, si no es que ya lo hacen, que muchas de las requisitos es capacidad para aprender o facilidad para aprender o disponibilidad para aprender o buscan que los individuos aprendan de forma constante. Aunque para muchos aprender es como que puedas tener muchos procesos de cursos y cosas así que de repente no son las formas según SIG, las mejores formas de aprender, pero bueno, ahorita lo vemos. ¿Qué es aprender para este modelo de SIG? Y de una forma más concreta de lo que habíamos visto hasta este momento. Es adquirir conocimiento o habilidad, lo que nos lleva a dos conceptos, el conocimiento del saber por qué, o el saber cómo algo funciona o ocurre, y la habilidad para utilizarlo, que es el saber cómo, que es la parte de la aplicación. Es decir, para SIG tenemos que aprender casi siempre dos cosas. El saber por qué se hace algo, es decir, el saber cómo funciona o por qué ocurre o cómo se hace. Y el saber cómo, que es la parte de la aplicación. El cómo se usa no es tanto en la parte del por qué. El cómo se usa o el cómo aplicarlo es en esta segunda parte. ¿Es claro esto? ¿Estos dos? Sí, prof. Es decir, el por qué sucede y el cómo. Ok. Kim, que es el autor que vamos a dar la próxima semana, da un ejemplo muy práctico de esto, del por qué y del cómo. Dice que había dos carpinteros que intentaban hacer una casa. A los dos se les caía, pero se les caía de forma, o no eran tan durables por cuestiones distintas. El primer carpintero tiene conocimiento sobre arquitectura, el saber por qué, pero no cuenta con la habilidad para utilizar el conocimiento, el saber cómo. Es decir, el primer carpintero sabía cómo diseñar una casa para que no se cayera, dónde tenían que ir los soportes, las vigas, etcétera. Pero no sabía cómo hacerlo. Es decir, no tenía las habilidades como manuales para cortar las tablas de la mejor forma, o hacer los ángulos, o clavar, o atornillar, o lo que sea. Y el segundo carpintero sí tenía estas habilidades. Sí sabía atornillar, cortar las tablas, etcétera, cómo ponerlas, pero él no tenía los conocimientos como de diseño. Él ponía las tablas tal cual, como si fuera una cerca, les ponía el techo y la mayoría de las veces se les caía. Entonces, lo que se dio cuenta Kim es que la suma de ambos conocimientos, el del saber por qué y el saber cómo, era lo que se necesitaba para hacer las casas duraderas. Es decir, cuando se juntaron los dos individuos y aprendieron el uno del otro, o de las experiencias que tenían del otro, se dieron cuenta que la casa ya quedaba bien. Y por eso decía, la suma de ambos es vital para ser eficaces. El aprendizaje verdadero está la adquisición de ambos, el saber por qué y el saber cómo. Yo no sé por qué no tiene acentos aquí. Bueno, es decir, eso. Es decir, no solamente interesa ya en estas organizaciones el tener la habilidad técnica de ser carpintero, de apretar un botón, sino tienes que saber por qué lo estás apretando y cómo hace que eso funcione. Y puede ser muy, muy, muy amplio todo esto, pero así como de forma conceptual nos referimos a esto. Y que ahorita en el círculo va a quedar más claro. Lo más importante para la organización en este modelo de SIG es el nivel de eficacia en el momento de transmitir lo que cada uno sabe al conjunto de la organización. Es decir, del aprendizaje individual
al trabajo en equipo, que es donde se da este aprendizaje de lo que sabe cada uno de los individuos, o en este ejemplo de lo que sabía cada uno de los carpinteros. En el trabajo en equipo, por medio de la experiencia, por medio del trabajo conjunto, se da esta asimilación de los dos conocimientos y esto lleva a que se dé un aprendizaje organizacional, es decir, del individuo, equipos, a organización. Pero también acuérdense que decía que si no se daban los elementos o el entorno para que este trabajo en equipo se diera, no podía ocurrir esto de acá. Es decir, si no tenemos los elementos necesarios o el entorno propicio para que se den los procesos de aprendizaje individual durante los grupos, no podemos decir que tenemos una empresa que aprende. ¿Cómo aprender? El aprendizaje más importante se da en el lugar de trabajo y no en las aulas. Y aquí lo puse en negritas porque no nos referimos a aulas como las en las que nosotros estaríamos. En el contexto de una organización, para SIG, el aprendizaje se da más en el intercambio o ver cómo trabaja el otro individuo por medio de la experiencia, que en cursos como de capacitación donde te pueden explicar 1000 veces cómo hacer tu trabajo, pero si tú no ves a otro hacerlo y tú no empiezas a trabajar por medio de la repetición, jamás vas a aprender cómo se hace el trabajo. Que, por ejemplo, en el contexto de la universidad ocurre en el servicio social o cuando haces prácticas profesionales, todo eso. Y hasta que estás así en la realidad, vamos a llamarle así, ves cómo aplicas todo lo que tuviste, pero aún así necesitas estar viendo a alguien más que ya tiene tiempo trabajando, que ya tiene experiencia para saber cómo aplicarlo. Ejemplos muy básicos, en los supers, cuando hay una nueva cajera que está parada al lado de una cajera que siempre está cobrando y le va explicando. O cuando le toca cobrar a la nueva, bueno, pues al lado tiene a otra que entre cualquier duda, pues le ayuda y le corrige. Es decir, por medio de la experiencia, de la observación, se están dando cuenta de cómo realizar su trabajo, aprende cómo hacer su trabajo. Ejemplo similar, el del Oxxo que está en aprendizaje, o como la gente en McDonald's que están aprendiendo que les toca pasar por todas las estaciones de trabajo, o cuando entras a una empresa nueva en capacitación, pues muchas veces se toca estar en ciertos lugares para ver cómo se realizan las actividades. Cuando llegas a una nueva empresa y estás más en la parte de gerencia y cosas así, bueno, pues siempre toca entrar a juntas para ver cómo se toman decisiones o cómo se realizan los trabajos. Es decir, no nada más llega a realizar actividades, casi siempre hay cierto proceso de aprendizaje para ayudarlo. Y también por eso muchos trabajos piden experiencia, para que este tiempo de aprendizaje sea el menor posible y a la organización no le cueste tanto dinero. Bueno, a esto me refería yo no en las aulas, sino más bien en experiencia activa, que cursos o capacitaciones así en salones que no son tan útiles, de acuerdo con SIG. El aprendizaje eficaz es social y activo y no individual y pasivo, es decir, tiene que ocurrir aquí y aquí, es decir, un individuo por sí solo sí puede aprender, pero si aprende solo y no comparte el conocimiento con los demás o no se integra en estos procesos de acá, a la organización no le sirve de nada. Es decir, el individuo aumenta su capital intelectual como individuo, pero a la organización no le sirve. Por eso ahora la mayoría de las organizaciones buscan trabajo en equipo. Las cosas más importantes se extraen de la intuición, juicio, experiencia y del sentido común que no representa la actividad del diario vivir. Es decir, tiene que ver un poco con esto funciona así o por qué no. Un poco la parte de características que veíamos en el capital intelectual, que no necesariamente, que tienen que ser más como cualidades que otro tipo de cosas.
Es decir, que todo el background que tenemos o toda la historia que tenemos importa para aprender. Es decir, no, con todo lo que yo sé en este momento, igual me das un libro de física nuclear y pues puedo entender algunas cosas, pero no necesariamente que entienda yo algunas cosas de un libro de física nuclear quiere decir que me vuelva yo físico nuclear de la noche a la mañana o nada más por leer un libro. O ejemplos similares pueden ser, no por leer un libro o ver un manual o ver un video de cómo andar en motocicleta, pues por verlo 100 veces, no necesariamente por verlo 100 veces, va a requerir que, voy a decir que ya sé andar en moto, hasta que no me subo a una moto y empiezo a ver, pues si le acelero mucho seguramente pierdo el equilibrio. O si acelero mucho, aunque no sé, pues me va a costar trabajo frenar y me voy a matar, cosas así. Todas estas cualidades importan para el aprendizaje. Y todo esto nos lleva a la rueda del aprendizaje, que es esta de acá. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo nos dice SIG que funciona? Sobre experiencias concretas en el lugar de trabajo, que es un poco lo que les decía. Estar en experiencia, viendo cómo funciona todo, estando con alguien que nos... no que nos enseñe, sino viendo cómo funciona su trabajo, cómo lo lleva a cabo. Estas experiencias, o este aprendizaje que llevamos aquí, lo meditamos sobre esas experiencias para entender el qué pasó y por qué. Es decir, por qué hizo, o qué está haciendo él, por qué está apretando un botón, o por qué está cortando esto, o por qué está sumando aquello, o por qué está diciendo esto. Es decir, cómo lo dijo y por qué lo dijo. Es en esta etapa de meditación. Luego, esta etapa de meditación nos ayuda a crear conceptos basados en las experiencias, en el que nosotros decimos, bueno, si él apretó este botón, ocurrió esto en la máquina. Si metió este comando, ocurrió esto en la máquina. Es decir, si aprieto control C, pues me copia el texto. Si aprieto control V, me pegó el texto en otro documento. Es decir, empiezo a formar conceptos de lo que vi y de lo que medité. Si lo viéramos como la espiral de Nonaki Takeuchi, ¿se acuerdan del proceso de interiorizar? Que hacíamos nuestro el conocimiento. Sería esta parte de la meditación aquí. La formación de conceptos, es decir, uno ya tiene sus propias ideas de cómo funciona esto y viene la parte de comprobación de los conceptos, es decir, ya que vi que funciona aquí, si aprieto este botón y hago esto, funcionará esta máquina de esta manera, o si hago esta nueva cosa, si aplico esto en una nueva experiencia, en otra cosa distinta, ¿funcionará igual? ¿Sí o no? Podemos verlo así. Tenemos un problema, el que sea. Necesitamos hacer 5,000 piezas más de un producto. Y tenemos, alguien da una idea. Pues meter, en lugar de hacer 50 lotes de 100, pues podemos hacer lotes más pequeños que salen más rápido y forzamos menos la máquina. Él lo hizo y parece que funciona. Lo meditamos. Vimos por qué hizo eso, por qué dijo que con menos material se forzaba menos la máquina y se podía producir más, porque necesitaba menos tiempo de refrigeración, etcétera, lo que quieran. Vimos que funcionó, porque si puso menos material, salían más rápido las piezas, se calentaba menos, por lo que necesitábamos menos tiempo para hacerlo. O como van a ver en el libro de la meta, en algún momento, bueno, si se necesitaban hornear piezas de metal a cierta temperatura y todo llevaban cierto orden, bueno, pues si dos piezas distintas necesitaban la misma temperatura y el mismo tiempo, pues aunque no fueran en el mismo orden, pues las meto juntas y aprovecho mejor el espacio. Cosas así, es decir, formación de conceptos, comprobación de conceptos, si veo que funciona. Y con esta comprobación de conceptos, si veo que funciona, vuelvo a generar nuevas experiencias y se viene dando todo este proceso. Donde esta experiencia, esta segunda vuelta de la experiencia, si lo vemos así como vueltas,
Ya trae todo el conocimiento previo de esto, todo el aprendizaje previo de esto, generé nuevo conocimiento que me va a servir para poder hacer todo este ciclo. Y cada uno de estos ciclos voy aprendiendo cada vez más, o me va ayudando para aprender cada vez más rápido, que es generar nuevo conocimiento. Y todo esto es continuo. Y al principio es lento, como Nonaki Takeuchi nos decía, pero cada vez se va haciendo más rápido. ¿Alguna duda? ¿Alguna de estas partes? No, profe. Aquí podemos verlo como donde veo el cómo y el por qué, que era lo que veníamos viendo de acá atrás. Ahí lo ves. Saber por qué y el saber cómo. Es exactamente lo mismo. Los modelos mentales. Una vez que tenemos o que estamos dentro de esta rueda del aprendizaje, tenemos que hacer nuestros modelos mentales para que nos permitan ¿cómo lo explico de una forma más simple? Una vez que estamos aquí en esta rueda mental, durante todo este proceso que se va dando cada vez de forma automática, para ayudarnos a interiorizarlo de mejor manera y que nosotros se lo podamos expresar a otros, es decir, que nuestra memoria tengamos muy claro el saber cómo y el saber por qué, que una vez que yo entiendo de forma muy clara el cómo y el por qué, se lo puedo dar a otros. Y esto nos ayuda con los mapas mentales, que en algún momento se los presenté cuando empezamos a ver conocimiento dentro de las organizaciones. Aquí es lo mismo. Los modelos mentales son suposiciones que pueden ser son suposiciones que yo puedo ocupar para el mundo, sobre todo en esta última parte de acá. Es decir, una vez que vi cómo funcionaba algo, lo interioricé, tengo los conceptos o la idea, en qué este nuevo conocimiento que utilicé, cómo puedo mejorarlo o cómo puedo encontrar nuevas aplicaciones, que es lo ideal. Para eso nos sirven los mapas mentales. Digo, verlo así como de forma muy teórica es complicado. Por eso me gusta mucho el ejemplo de Kim que vamos a ver la semana pasada, en el que cómo ellos se dieron cuenta de que la forma en la que hacían los coches de Ford no necesariamente podía ser la mejor para la forma en la que ellos querían trabajar. Y que, es decir, lo que aprendí con Ford lo puedo aplicar aquí, algunas cosas sí, algunas cosas no, algunas cosas tengo que cambiarlas para que funcionen de la forma en la que hicieron. Y ahí es donde funcionan los mapas mentales, para que estas nuevas ideas que yo estoy teniendo o estas suposiciones que yo estoy haciendo acerca de lo que el aprendizaje que tengo, me puedan servir para tener nuevas ideas, que en alguna literatura les llaman innovar. También los modelos mentales, bueno, dentro de los modelos mentales, nos ayudan diciendo, o pueden ser una forma más fácil de explicarlos de esta manera. Si usted hace esto, A, si aprieto A, entonces B sube. Si no aprieto A, entonces B no sube. Es decir, es una como relación lineal en la que podemos ver. Entonces, si aprieto A y B sube, seguramente si aprieto A, entonces se bajará porque C trabaja de forma contraria a B. Digo, son un mapa mental, una idea que te puedes hacer, una suposición de lo que sabes de A y lo que sabes de B. Y como ya interiorizaste, como ya sabes cómo funciona A y por qué funciona A, que son las dos preguntas que estábamos viendo, podemos hacer nuestro mapa mental acerca de nuevas suposiciones para ver si funcionan o no. ¿Alguna duda aquí? Digo, va a quedar mucho más claro con el ejemplo de la próxima semana, pero por si acaso pregunto. ¿No? ¿Todo bien? Sig nos dice que no solo nuestra mente es moldeada a partir de nuestras experiencias, sino que ella también modela nuestras experiencias. Esto es puede parecer contradictorio, pero no lo es. Dice que, que nuestras ideas, es decir, la forma en la que aprendemos, no solamente determina las experiencias que estamos viviendo, sino que todo nuestro conocimiento previo, que muchas veces le llaman el path dependence o el camino recorrido, si lo quieren ver así, también determina
la forma en la que vamos teniendo nuestras experiencias o asimilamos nuestras experiencias. Un poco la parte del libro de física nuclear que les decía. Ustedes en este momento ya están acabando la licenciatura, ya tienen ciertos conocimientos. Pero no voy a poner ejemplo de física. La gente de socioterritorial, por ejemplo. Muchos de ustedes seguramente esto no han visto estos temas durante la carrera, supongo. Pero Nada. o todo el conocimiento previo que tienen de cómo funcionan ciertas organizaciones en su territorial, la forma en la que estudiaban, los libros, les permiten aprender esto. No de la misma manera que lo puede aprender alguien de administración, por ejemplo, pero entienden cosas. Es decir, no están desde cero. Los conocimientos previos o todo estos 4 años de licenciatura que han tenido, les permiten que sus sinapsis mentales o sus mapas mentales les permitan adquirir estas ideas o asimilar la mayoría de estas ideas. Que no es lo mismo que yo llegara con todas estas ideas o todos estos datos o todos estos conceptos medio complicados con gente de preparatoria o gente de secundaria donde seguramente, como todavía no tienen muchas experiencias y no tienen la experiencia de estudio de la licenciatura, por ejemplo, les va a costar muchísimo más trabajo si no es que no me entienden nada. Esa es como la idea de esta frase de acá arriba, que no solamente nuestra mente es moldeada a partir de nuestras experiencias, es decir, que nuestra mente se va modificando, nuestro aprendizaje se va modificando de acuerdo a las experiencias que vamos viviendo, sino que ella también modela nuestras experiencias, es decir, lo que ya sé, modela la forma en la que asimilo este nuevo conocimiento. No es lo mismo llegar y darles cursos completos de matemáticas ahorita, cuando no llevaron matemáticas, a que si desde primero van llevando cursos de matemáticas y estadística, en doceavo meterles, por ejemplo, ecuaciones diferenciales o ecuaciones en diferencia. Les va a estar mucho más fácil aprenderlos y llevaron durante toda la carrera matemáticas que si no lo hicieron. Cosas así. Por ejemplo, yo, que me tengas que explicar algo de socioterritorial. Bueno, seguramente entenderé algunas cosas, algunos conceptos, algunas ideas, pero no se me quedará todo. Cosa que, por ejemplo, si se lo explicas a alguien de desarrollo rural de la UAM Xochimilco, seguramente tienen mucho más ideas en común y sus experiencias previas por sus materias les ayudarán más a entenderlo. Digo, como ejemplos que puedo tener. Lo mismo con la gente de ingeniería en sistemas. Entenderán algunas cosas, no todas, y lo que saben determina la forma en la que lo entienden, pero entienden ciertas cosas. Digo, a eso se refiere esta parte de acá arriba, que lo que ya sabemos determina en gran medida, o las capacidades que ya tengo determinan en gran medida cómo aprendo, cómo asimilo nuevas experiencias. Nuestros modelos mentales controlan lo que vemos, oímos y observamos, es decir, influyen en nuestra interpretación de los acontecimientos, incluso en nuestra respuesta física a ellos, que tiene que ver de cómo aprendemos, que son todos los ejemplos que les di. Esto ya. ¿Y cómo se da todo esto ya en los individuos o en las organizaciones? Ya no estamos, si se dan cuenta, ya no estamos hablando de individuos, sino ya estamos hablando de los grupos de trabajo donde se da el auténtico aprendizaje, donde nosotros, por medio de la experiencia, compartimos lo que sabemos y se dan intercambios sociales, es decir, hay retroalimentación, hay ideas, hay lluvia de ideas, que también en algún momento lo vimos distintas formas de crear este conocimiento, hay intercambios sociales, retroalimentación, lo que sea, preguntas, respuestas para ver que este aprendizaje que vimos en la experiencia en equipo funcione. Que en el ejemplo de la panadera, se daba por medio de la lluvia de ideas, todo eso, el intercambio entre los 3 individuos, etc. Esos intercambios sociales. Después se daba por medio del periódico a los individuos.
y había retroalimentaciones. Se complementa la información de los unos con los otros, es decir, se complementan los saberes y conocimientos para que todos tengan un nivel estándar de conocimiento o un nivel similar de conocimiento o de aprendizaje dentro de la organización. Es decir, procurar que todos sepan, que tengan un conocimiento mínimo básico de lo que se está buscando hacer. Luego se construye una comprensión compartida de su entorno. Es decir, todo esto que ya aprendimos, todo esto que ya sabemos todos en común, cómo lo interiorizamos para la organización y cómo hacemos que surjan nuevas ideas o nuevas innovaciones o nuevos productos o nuevos servicios que nos ayuden. Todo esto se genera en la gran nube de conocimiento de la organización, que era la parte en la que les decía yo que el conocimiento se iba acumulando dentro de las organizaciones. Y si uno de estos individuos se iba, bueno, pues todo este conocimiento que ya habían acumulado acá, queda aquí en la mente. Y esta mente de la organización, que así la llama SIG, ayuda a que, bueno, pues estas nuevas ideas vamos a centrarnos en grupos de trabajo para ver si sirve. Y se da todo este mismo entorno. Es decir, podemos ver como este nuevo círculo, ya no como individuos, sino como una organización en general. Y ya la última. ¿Cómo funciona esto del aprendizaje con las capacidades? Si la rueda de teóricamente hablando, digo porque siempre hay problemas, que este problema los vemos en los estudios de caso, ejemplos como los del libro de la meta. Teóricamente hablando, si las ruedas de aprendizaje individual siempre giran rápida y suavemente, es decir, no hay interrupciones en el ciclo de aprendizaje, la organización aprende y prospera. Si el saber cómo y el saber por qué acumulado por la organización es siempre compartido eficaz y eficientemente, la organización aprende y prospera. Es decir, si estos dos elementos funcionan bien, la organización aprende y prospera y tenemos beneficios. Tenemos ventaja competitiva, si lo quieren ver así. Si los modelos mentales individuales son constantemente modelados, desafiados y remodelados, es decir, vamos modificando nuestras ideas y vamos aprendiendo cada vez más, que al final es el objetivo de ir aprendiendo, ir cambiando nuestras formas de pensar, ir aprendiendo nuevas cosas, la organización aprende y prospera. Si las comunidades de la práctica se mantienen siempre intactas y resistentes, la organización aprende y prospera. Es decir, si mantenemos, podemos ver así si quieren, si en lo individual fomentamos el aprendizaje se va a dar en lo colectivo y la organización aprende y prospera. Es decir, tiene ventajas competitivas al final. Pero, como vamos a ver en su momento, aquí suele haber problemas, aquí suele haber problemas, aquí suele haber problemas, y aquí suele haber problemas. Por lo que para que esto suceda, tiene que haber como procesos que no simplemente son así como línea recta, sino son más bien curvas, en las que una vez aprendes mucho, funciona, otras veces no funciona tanto, prueba y error. Que con los ejemplos o los estudios de casos son mucho más fáciles de entender. ¿Ok? ¿Alguna duda, comentario? No, doctor. No, todo bien, profesor. ¿No? Bueno. Entonces, esto sería todo por hoy. Lean el artículo que les subí de Kim para la próxima semana, que es el que vamos a analizar, que es el ejemplo de Hyundai. Vemos algunos conceptos. ¿Perdón? Ok. Hyundai lo vemos la próxima semana. Y de ahí veo si les pongo otra lectura para la siguiente semana. A esta le di tres semanas para verlo. Si no, podemos ir adelantando temas y al final les queda una semana extra para su ensayo. Pero eso lo vamos viendo, ¿ok? Esto lo subo hoy a YouTube. Les pongo el link y también la presentación, ¿ok? Nos vemos el próximo martes. Gracias, Es, doctor. profe. Salud, doctor.